Bueno, ayer teníamos este ejercicio pendiente, se los asigné. ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron hacer? Me salía pero como una caja cuadrada. O sea que al No, final, para obtener las condiciones, es que la caja tenía que ser cuadrada, eso. sí. Ajá, ya vamos a revisar. Vamos a revisar. Entonces dice, calcule el volumen máximo posible de una caja rectangular si la suma de sus longitudes de sus 12 aristas es igual a 6 metros. Tenemos eso, supuestamente es una caja. Vamos a marcar las dimensiones X, Y y Z. Son 12 aristas, se refieren a 4 veces Z, 4 veces X y 4 veces Y. Entonces, me pedían el volumen máximo. Entonces, el volumen máximo de esta caja es igual a X por Y por Z. Y luego que la suma de todas sus aristas, es decir, 4 veces X más 4 veces Y más 4 veces Z, decía que era igual a 6 metros. De aquí extraemos la relación. Entonces, X más Y más Z es igual a 3 medios. Entonces, ¿qué hacemos con esta última? La vamos a reemplazar en la función y le vamos a bajar la dimensión. Voy a despejar para Z, tal y como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, tendríamos que Z es igual a 3 medios menos X menos Y. Al reemplazarlo en la función, nos quedaría de dos variables. XY, 3 medios menos X menos Y. Efectúo. Esto es 3 medios XY menos X cuadrado Y menos XY cuadrado. Entonces aquí tenemos la función que vamos a optimizar. Esta es la función que vamos a optimizar. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales de primer orden y segundo orden. Para los que no lo trabajaron, se les voy a dar un par de minutos para que las calculemos. Ahí se los muestro. Entonces calculen las. De la computadora hace ese escáner. Clic. Sí, sí, solo tomo una foto con la misma aplicación de cámara de Windows 10 y ya me queda así. Pero los PDF se los mando de mi teléfono. No entiendo. Gracias.
¿Tienen las derivadas? Sí. Sí. ¿Así les quedaron? Sí. Ahora vamos a resolver. Entonces recuerden que hacemos la misma idea del día de ayer, ¿verdad? No tomamos en cuenta los puntos críticos que no nos van a servir. Entonces, 3 medios y menos 2xy menos y cuadrado igual 0. 3 medios x menos x cuadrado menos 2xy igual a 0. Hacemos la misma historia. De la primera podemos sacar de común un y. Me queda 3 medios menos 2x menos y igual 0. Del segundo, x. 3 medios menos x menos 2y igual a 0. Entonces ya sabemos que ni la x ni la y pueden ser ceros. Entonces descartamos esta posibilidad y solo nos quedamos con las dos que están entre paréntesis. Ahora resolvemos este último sistema. Voy a multiplicar por menos 2 la primera. Eliminamos. Nos va a quedar menos 3 medios. Más 3x igual a 0. X es un medio, ¿verdad? ¿Eso les queda? Y la x vale un medio, ¿cuánto vale la y? Un medio. Un medio también. Sí. Entonces tenemos el par ordenado, un medio como un medio, y ahí vamos a analizar. Entonces el punto P, un medio. Revisamos la derivada segunda respecto de x. Nos quedaría menos 1. La derivada segunda respecto de y también nos va a quedar menos 1. La mixta es 3 medios menos 1 menos 1. Es menos un medio eso. Menos un medio. Ajá, menos un medio. El delta. Uno menos un cuarto. Ajá, es 3/4. Pues. Entonces, como las segundas derivadas en x o en y son negativas y el delta es positivo, ¿qué concluimos? Un máximo. Ajá, Máximo. entonces B tiene un máximo en el punto un medio. ¿Qué nos pedían? ¿Nos pedían las dimensiones o nos pedían el volumen máximo? El volumen máximo. Ajá, calcula el volumen máximo posible. Entonces, volumen máximo, solo evaluamos un medio. Volumen máximo es B un medio. ¿Y de cuánto sería el valor? Un octavo. Un octavo. Metros cúbicos, ¿verdad? Ese sería el volumen máximo. Porque inicialmente nos habían dicho que la sumatoria de las aristas era 6 metros. ¿Alguna pregunta?
Lick, yo tengo un ejercicio que no supe cómo hacerlo. Ujú. Dice, encuentre la distancia mínima entre el punto 2, 3, 1 y el plano X más Y más Z igual a 1. Ujú. Creo que siempre hay un problema similar acá. Bueno, lo voy a copiar. Me dijo, encuentre la distancia mínima. Encuentre la distancia mínima entre el punto 2, 3 y 1, 2, 3, 1 y el plano X más Y más Z igual a 1. Cheque. Entonces, en esencia, lo Sí, que nosotros buscamos es una línea vertical que pase por el punto P y que corte el plano. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Porque recuerde que la distancia más corta siempre entre dos objetos es la que hace, en este caso, desde el punto y el plano, es la que hace que se forme una recta vertical al plano, ortogonal al plano. Pero eso es geometría. Esa es geometría. Nosotros con cálculo, la idea es hacer algo similar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Primero, quiero mostrarles un detalle. Nosotros sabemos qué forma tiene la función distancia, ¿verdad? Entonces, de forma general, la función distancia entre el punto P y el punto Q es la raíz cuadrada de x sub 0 menos x sub 1 al cuadrado, más y sub 0 menos y sub 1 al cuadrado, más z sub 0 menos z sub 1 al cuadrado. Esa es la función distancia. ¿Sí? sí, Nosotros, cuando buscamos un óptimo con la función distancia, nosotros podemos usar esta función, sea f de, en este caso, x, y, z, igual a d cuadrado. Entonces, donde f alcance un máximo, ahí la función d alcanza un máximo. Donde f alcance un mínimo, ahí la función d alcanza un mínimo. ¿Dónde tenemos que tener el cuidado? En calcular la distancia máxima y la distancia mínima. ¿Por qué? Porque la distancia máxima sería donde f máximo raíz cuadrada, ¿verdad? Y la distancia mínima donde alcance el f mínimo raíz cuadrada. Cheque. ¿Me entienden la idea? mazo. Más o menos. Bueno, entonces, esta relación, si me entendió, ¿verdad? Esta es la función distancia, la que todos conocemos, y defino Sí, una función f de x, y, z igual al cuadrado de la distancia. Entonces, en el punto, lo voy a copiar, en el punto donde f alcanza un máximo o un mínimo relativo, también D lo va a alcanzar. Entonces, ¿qué significa? Si usted encuentra, por ejemplo, el punto 1, 1, 1, y en este punto la función f, que es la distancia al cuadrado, alcanza un máximo, en ese mismo punto, esta función d va a alcanzar un máximo. Si usted encuentra que en el punto 0, 1, 0, esta función f alcanza un mínimo, entonces quiere decir que en el mismo punto la función d va a alcanzar un mínimo. Cheque. sí, sí. Ajá. Ahora, ¿quién sería la distancia máxima y la distancia mínima? Entonces, distancia máxima sería igual a la raíz cuadrada
de donde f alcance el máximo. O la distancia mínima, que es lo que vamos a hacer nosotros, es donde la función f alcanza un valor mínimo. ¿Por qué trabajo de esta forma? Por las derivadas. Es más fácil calcular las derivadas de f que calcular las derivadas de esta función por la raíz. Cierto. Entonces, así lo vamos a hacer este. Entonces, definimos la función d y vamos a sacar f. Entonces, la función distancia del punto P al plano, le vamos a poner pi, es igual a la raíz de x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado. Esta es la función distancia. ¿Sí? Estoy tomando un Sí. punto cualquiera sobre el plano. Entonces, ¿quién sería f? Nuestra f de x, y, z es x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado. Esta es la función f. ¿Qué relación tenemos nosotros de las tres variables? Que x más y más z es igual a 1. ¿Qué voy a hacer? Reemplazarle en f. Entonces, tengo f de x, y ahora igual x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más 1 menos x menos y menos 1 al cuadrado. Estoy aquí, simplifico. X menos 2 al cuadrado, y menos 3 al cuadrado, más x más y al cuadrado. Es lo mismo. Ya tengo la función f de x, y. Entonces calculo las derivadas. Derivada respecto de x, ¿qué me quedaría? Sería 2 por x menos 2 más 2 por x más y. Derivada respecto de y es 2 por y menos 3 más 2 por x más y. Ahora, segundas derivadas, derivada respecto a x es 4x, ¿verdad? Porque 2x de acá, perdón, 4. Porque 2 de aquí y 2 de acá. Derivada respecto de y, la segunda sería 2 de aquí y 2 de aquí. 4 también. Y la mixta. ¿Qué valor me quedaría la derivada mixta? 2 quedaría. 2. Checa. Ahora, como ya tenemos la función, ya tenemos las derivadas, están las de primer orden, quiero que me ayuden a encontrar el punto donde la función f alcanza un extremo. Ojo, ¿verdad? Miran las derivadas de segundo orden, ambas son positivas. Eso quiere decir que la función f va a tener un mínimo, tal y como lo andábamos buscando. Entonces, quiero que calculen el sistema. Y me dicen el par ordenado donde la función alcanza el valor óptimo.
¿Tiene los valores? A mí me dio X igual a 5, menos 5 tercios y Y igual a menos 4 tercios. Menos 4 tercios, seguro. Revise el valor de Y. A mí me dio X igual a 1/3 y Y igual a 4/3. Eso mismo me quedó a mí. Yo obtuve este resultado al final, tal y como su compañera lo mencionó. Luego tenemos el punto P, el punto, vamos a llamarle punto M, 1/3, 4 tercios. Confirmen su resultado, ¿verdad? Ahí tenemos ese punto M. En ese punto M sabemos nosotros que la función f teníamos 4 en la derivada de segundo orden en x, ¿verdad? Creo. Teníamos 4 en la derivada de segundo orden de y. Y en la mixta teníamos 2. El delta es 12, creo. 12. ¿Sí? Es un Entonces, punto mil. ¿sí? ¿Confirmaron el sistema? ¿Confirmaron estos valores? Sí. Entonces tenemos que f tiene mínimo relativo en m 1/3, 4 tercios. Cheque. ¿Por qué? Porque las derivadas de segundo orden son positivas y el delta es positivo. Ahora, ¿qué me pedían a mí? ¿Me pedían el punto o me pedían la distancia mínima? La distancia mínima. Distancia mínima. Ajá, entonces calculamos el valor mínimo de f, ¿verdad? F mínimo sería f evaluado en 1/3, 4 tercios. ¿Qué valor me va a quedar? 25 tercios. ¿Seguro? Que lo revise alguien. Bueno, lo voy a poner. Entonces creo que tengo la función aquí en una de las fotos. Ahí está la función. Sí, eso queda 25 tercios. Entonces, ese es el valor mínimo de f, pero la distancia mínima no es esa. Entonces, la distancia mínima de mínimo es igual a la raíz cuadrada de 25 tercios, que es 5 raíz de 3 sobre 3. Ese es el valor que nosotros andamos buscando. Ahora, supongan que me piden el punto, que debe estar sobre el plano, obviamente.
Entonces, si me piden el punto, ¿quién sería? Ya sé que X es 1/3, Y es 4/3 y Z es 1 menos X menos Y. ¿Cuánto es ese valor? Menos 2/3. Entonces, el punto sobre el plano es el punto Q, que va a tener componentes 1/3, 4/3 y menos 2/3. Entonces, si nosotros trazamos un vector de P al punto Q, ese vector debe ser paralelo al vector normal del plano, por geometría. El punto P tenía componentes 3, 2, 1 eran, ¿verdad? No, Sí. 2, 3, 1. 2, 3 No, y era 1. 2, 3, 1, sí. 2, 3, 1. Sí. El punto 2, 3, 1 no está en el plano, ¿no? ¿Saben cómo verificar si un punto está en el plano? No. No. No, solo reemplacen las componentes del punto en el plano, en la ecuación del plano, y tiene que reducirse una identidad. Entonces, si reemplazan, por ejemplo, las componentes en el punto, perdón, en la ecuación del plano, que es x más y más z igual a 1, las del 2, 3, 1, la suma de ellas da 6. Entonces no está en el plano, pero este sí está en el plano. Si suman estas componentes da 1. Ya. Ahora, calculen el segmento de recta dirigido PQ. Se tracen PQ. ¿Qué les quedaría? Sería 1/3 menos 2, ¿cuánto es? Menos 5/3. 4/3, la segunda componente del punto era 3, ¿verdad? 4/3 menos 3, Menos 5 Menos 5/3. tercios. menos 5/3. Y la última componente era 1, Sí. menos 2/3 menos 1. Menos 5/3. Ajá. Si se fijan, este vector PQ es paralelo al vector 1, 1, 1, que es el vector normal del plano. Cheque. Entonces, Sí. geométricamente, ¿qué nosotros encontramos? Recuerde, usted tiene el plano aquí. Tiene el punto P que es externo al plano. Encontró un punto interno que le llamamos Q. Entonces, este punto o el segmento de recta dirigido PQ, en nuestro caso es paralelo al vector normal del plano. Esto es PQ. ¿Por qué es paralelo? Porque si multiplican por 5/3 el vector n negativo, obtienen PQ. Cheque. Y eso pasa siempre que ustedes buscan distancia entre un punto y un plano. Siempre tienen que buscar el segmento, la longitud del segmento de recta que va del plano al punto externo y haciendo 90 grados, ¿verdad? Que el segmento de recta da 90 grados respecto del plano. Entonces aquí sabemos nosotros que hay 90 grados. Cheque. Por esa geometría, ojo, ¿verdad? Esto último es fuera del ejercicio. El ejercicio aquí es si me piden el punto, ¿verdad? Lo debería de escribir. Si nos piden el punto.
porque en el problema no nos pedían el punto, nos pedían la distancia mínima, y la distancia mínima es la raíz cuadrada de f mínimo. Pero si nos piden el punto, sacamos el punto sobre el plano, y aquí está. Y este debe de ser paralelo, el segmento de recta dirigido PQ debe ser paralelo al vector normal. Ambos. Voy a colocarle 90 grados. Así se sobreentiende que son paralelos. Cheque. ¿Se entendió la idea? Sí. Sí, cheque. Les voy a mostrar de nuevo el PDF. Ellos hablan bastante de caja y costos. Vamos a revisar ese 40, que habla sobre costos. Ahí no me... Vamos a ver, 40. Ajá, en los problemas del 39 al 42, encuentre dimensiones que minimicen el costo total del material necesario para construir la caja que se describe. Está cerrada por arriba, abajo y por los lados, o abierta por los 4 lados y el fondo. Ajá, vamos a ver. La caja va a estar cerrada, tiene el volumen, el material de la tapa y el del fondo cuestan 3 por pie cuadrado, y el de los 4 lados cuesta $4 por pie cuadrado. Entonces me piden minimizar la función de costo. ¿Cómo sería la historia ahí? Entonces tenemos caja cerrada. Ya les voy a mostrar. Solo estoy sacando los datos. Voy a colocar las mismas dimensiones que habíamos puesto en el problema anterior, antes del de que me preguntaron. Me dicen que el material de la tapa de abajo y de la tapa superior cuesta $3 por pie cuadrado. Y el de los lados cuesta $4 por pie cuadrado. El volumen de la caja es de 48. Y me piden minimizar la función de costo. Tengo eso. Este volumen. Tengo la caja y tengo los costos. Este también cuesta este valor. Y los lados ahí están marcados. Entonces, la función de costo, le vamos a llamar C de X, Y, Z, es la caja cuesta $3 por pie y la base, perdón, y la parte superior miden lo mismo. O sea, 2 por XY es el área total por lo que cuesta. Más. Tengo dos caras, tengo caras en pares, ¿verdad? Tengo esta y la que está por atrás, y esta que estoy viendo y la que está aquí. Entonces, 2 veces XZ más 2 veces YZ. Y esto por lo que va a costar cada una de las áreas correspondientes. ¿Se entiende lo de la función de costo? Claro. Sí. Entonces voy a efectuar y tengo 6 XY más 8 XZ más 8 YZ. Esta es la función que va a depender de 3 variables. Pero hay una relación.
la relación que sale del volumen. El volumen de la caja es X, Y, Z, y esto es igual a 48. Entonces voy a despejar para Z. Z es igual a 48 sobre XY. Reemplazo. Tengo la función. Sé que va a depender de XY. Esto es 6XY más 8 por Z por lo que me queda de común, que es X más Y. Saqué de común el 8Z. Efectúo. 8 por 48 queda. Jovencitos. 384. 384. Entonces, Y a la menos 1 más 384X a la menos 1. Esta es la función. Miren. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Preguntas de ahí? No. ¿No? Entonces, calculen las primeras derivadas y las segundas derivadas y traten de encontrar los puntos críticos. Recuerden, son dimensiones de cajas. Entonces, los valores de X, Y, Z tienen que ser mayores que 0. Si no, no hay caja.
¿Tienen los valores ya? ¿Obtuvieron eso en las derivadas? Sí, Sí, esos son los derivados. Sí, ahora miren ahí donde encuentro los puntos críticos, aquí. Igual observo las primeras derivadas. Despejo para ahí de la primera. Despejo para y. Con el valor de y. Lo reemplazo en la segunda ecuación. Estoy aquí. Simplifico. Cheque. Me queda esto. Sigo simplificando, me queda eso. Saco de común la x. Sé que la x no es 0 porque es una caja. Entonces me queda esto igualado a 0. Esto último. Igual a 0 esto. Despejo para x me quedó eso. La raíz cúbica de 64 es 4. Y cuando reemplazo 4 aquí, encuentro que también es 4. Checa. Sí. Entonces el punto que vamos a analizar es 4, 4. En 4, 4, ambas derivadas de segundo orden, miren, las de x y las de y van a ser positivas. Entonces la función de costo, ahí ojo, falta concluir el lo delta, ¿verdad? mínimo. Falta calcularlo. Pero ¿qué encontraríamos si el delta fuera positivo? Sería mínimo. Mínimo. Pero si en todo caso el delta fuera menor que 0, ¿cómo sería punto ciego? Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando usted está en un problema aplicado y a usted le queda un punto de silla, por ejemplo? Ajá, Bueno, ajá. entonces usted dice que no existen las condiciones para que se dé lo que le están preguntando. Si es una caja, no existe la caja. Si es una distancia, Ah, no se ok. puede, no existe el punto tal que la distancia sea mínima. O usted, por ejemplo, le dicen busque un mínimo y en el camino lo que encuentre es un máximo. Entonces usted dice, no existen las condiciones tal que suceda Vaya, es como que en este problema a mí me hubieran preguntado, encuentre las dimensiones de la caja tal que el costo sea máximo. Desde el punto de vista económico, no tiene sentido que el costo sea máximo, ¿verdad? Pero Sí. supongamos que la función admita eso, vaya. Usted dice, vamos a buscar las dimensiones de una caja tal que el costo sea máximo. Entonces, usted hace todo el proceso y usted encontró las dimensiones de la caja para el cual el costo es mínimo. Entonces, usted concluye que no existe caja tal que el costo sea máximo. Ah, ya. Porque usted en lo que anda buscando encuentra lo contrario, o no lo encuentra, o no concluye. Cuando no concluye es más difícil. Porque cuando usted encuentra un óptimo, ya encontró un óptimo, pero cuando usted no tiene cómo concluirlo, entonces se sale de las manos de nosotros, porque el único criterio que tenemos es este. Existen los multiplicadores de Lagrange, que también sirven para optimización, pero eso no lo vemos nosotros. Entonces, voy a sacar los datos que me hacen falta, que sería el costo, el punto es 4,4. La segunda derivada en el punto, ¿cuánto es? Sería 768 entre 4 al cubo. 12 y 12. La de Y también es 12. Y la mixta Sí. es 6. 0. El delta
108. 108. Ahí tenemos esto. ¿Sí? Entonces concluimos a partir de esos valores que C tiene mínimo relativo en P que tiene componentes 4, 4. Ojo, no me están pidiendo el costo mínimo, me están pidiendo las dimensiones de la caja, pero igual vamos a calcular el costo mínimo. Entonces, ¿cómo encontramos Z? Z era, ¿cuánto era el volumen? 48 era. Sí, sí. Entre 4 por 4. ¿Cuánto me queda eso? 3. 3. 3. Sí. Entonces, concluimos. Por tanto, las dimensiones de la caja, tal que el costo es mínimo, son base de 4 por 4 y altura 3. Como cuestan distinto, hago distinción entre base y altura. Si todo el material costara lo mismo, podríamos escribir 4 por 4 por 3, salvo que todos nos acostumbremos a decir primero base y por último altura. Pero mejor lo escribo. Así no hay pérdida. Ahora, si nos solicitan el costo mínimo, entonces costo mínimo es la función evaluada de 4, 4. ¿Cuánto quedaba? La función la teníamos. Ahí está la función. Ahí la acabo de marcar. ¿Cuánto le quedó el costo mínimo? $288 me quedó a mí. ¿Correcto? Correcto. El costo mínimo es dólares 288. Esto es lo que me pedían. Y Salió después, cara la caja. ¿cómo dice? Salió cara la caja. Sí, sí, ¿verdad? En de pira, ¿cuánto sería? Uy, 7,200 Uy, pesos. uy. Qué exagerada. Somos usureros. Es una caja en este entonces. ¿Tienen alguna pregunta? Dale, cheque. Bueno, para mañana van a revisar 2 problemas ahora, no solo uno. Van a trabajar. Estos de la caja son muy parecidos a los costos. ¿Cuáles? Ya les digo. Todos esos. No, todos no. Van a trabajar el 45 y el 46. 45 y 46. Se lo escribo para que quede en el PDF.
Mañana vamos a tratar de avanzar en esto. Y, Gracias. y luego vamos a tener pendiente otro ejercicio que luego lo vamos a seleccionar porque el otro va a ser el 49. También trabajen los tres esos para mañana. 45, 46 y 49. Así se entretienen su rato. Listo. Cheque. Entonces nos vemos mañana. Cheque, pues. Cheque. Feliz tarde. Gracias, Lick. Hasta mañana. Hasta mañana.